Gloria a Dios, Dios le bendiga y le guarde una vez más aquí en su canal Criterio Pentecostal, trayendo, ¿verdad?, un estudio fundamentado en la palabra de Dios, siempre trayendo una palabra de vida, una palabra, un consejo, gloria a Dios, y también algunos comentarios seculares, pero que están relacionados de una u otra forma con lo que es la palabra de Dios, el Evangelio, la Iglesia de Cristo. Gloria a Dios. Hoy queremos tratar el tema de lo que es el yugo desigual. Este tema, ¿verdad? Pensé hacerlo a partir de los otros temas anteriores, de lo que es otros pecados de Moisés, donde uno de sus, de lo que se puede entender sus faltas, fue que tuvo una mujer cusita, es decir, su esposa Séfora, la madre de sus hijos, era cusita de la tierra de Madián, gloria a Dios. Inclusive que su padre era sacerdote de Madián y era una tierra pagana, un pueblo pagano. Por ende, su padre, Jetro, el padre de su esposa, su suegro, pues era un sacerdote a los ídolos, gloria a Dios. Así que Dios le bendiga y le guarde. Vamos así a estar haciendo la lectura de la palabra. Vamos a leer en Génesis capítulo 6, versículo 1 en adelante. Por ser palabra de Dios, serán leídas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Dice así: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y había gigante en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Gloria a Dios. Gracias, Padre amado, Dios Todopoderoso, por su palabra que han sido leídas, mi Rey Señor. Yo le pido, Dios, que sea usted dirigiéndonos y conduciéndonos, y que este estudio sea de bendición a todo y cada uno. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, el tema que queremos tratar es lo que es el yugo desigual. Y usted diría, pero aquí no se, en esta lectura no hay nada de yugo desigual. Bueno, pues sí, hay yugo desigual. En la iglesia de hoy en día, una de las cosas que se le propone a los miembros solteros que se van a casar o que, ¿verdad?, pretenden casarse para formalizar lo que es la familia. Gloria a Dios. ¿Qué sucede? Que se le aconseja esto, ¿verdad? Si, abriendo un paréntesis, de que si una pareja está en el mundo, como solemos decir, es decir, que vive una vida secular, no cristiana, o no ha aceptado a Cristo, dicho sea de paso, pues cuando viene a Cristo, dice la palabra, dice el apóstol Pablo, que si el incrédulo, es decir, el que aún no ha aceptado a Cristo, ya sea el hombre o la mujer, claro, y uno de los dos aceptó a Cristo y el otro no, pues el que no lo ha aceptado consiente vivir con esa persona, aún sea cristiana, ¿verdad? Pues que el cristiano no se separe, es decir, si están de acuerdo. Entonces, dice que el creyente, el incrédulo, se santifica en el creyente. ¿Por qué? Porque ese creyente, ya sea la esposa, que sea cristiana, o el hombre, va a orar, va a clamar, va a dar ejemplo, va
va a ser muchas cosas que van a ir dando testimonio y convenciendo a esa persona, y tarde o temprano es probable que esta persona sea salva, acepte a Cristo por el testimonio de su pareja. Entonces, lo que no es recomendable es que una persona ya cristiana pues salga a buscar por ahí. Gloria a Dios. ¿En qué nos basamos en esto? Gloria a Dios. Por ejemplo, aquí los hijos de Dios, que se le llamaba así a los descendientes de Set, hijo de Adán, que la Biblia lo llama hijo de Dios, Adán. Era hijo de Adán y Eva, que le fue dado a Adán y Eva este hijo en lugar de Abel, porque recuerdan que Caín mató a Abel. Amén. Entonces, a la descendencia de Caín se le llama los hijos de los hombres, y a la descendencia de Set se le llama los hijos de Dios. ¿Por qué esta diferencia si los dos eran hijos de Adán y Eva? Bueno, sencillo, porque Caín decidió irse hacia el lado opuesto de Dios, es decir, hacer maldad. Esa descendencia se decidió irse hacia la mundanalidad, hacia la carnalidad, hacia el pecado, hacia las tinieblas, gloria a Dios, y hacia todo índole de mal. Sin embargo, la descendencia de Set decidió obedecer a Dios, hacer la voluntad de Dios. Dice Jesucristo en Juan 1:11, dice que a los suyos vino y los suyos no les recibieron, mas a los que les recibieron se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, si nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, esto nos hace hijos de Dios. Entonces, ¿qué es lo contrario? El que no ha aceptado a Cristo, bueno, pues textualmente, si la condición para ser hijos de Dios es aceptar a Cristo y vivir conforme a la voluntad de Dios, como era la descendencia de Set, bueno, pues a los que no le han aceptado, pues vamos a decirlo en un término simple, pertenecen a la descendencia de Caín. Vamos a dejarlo así. Gloria a Dios. En Juan, en el capítulo 8, versículo 32 en adelante, Jesucristo le dice, esto es para ir puntualizando lo que son los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Para entonces tratar lo que es el yugo desigual, ¿verdad? Para ir poniendo las cosas en orden. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que Jesús le dice a ellos en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ellos le responden a Jesús, pero en versículo más adelante, pero ¿cómo dices tú que nosotros seremos libres si nunca hemos sido esclavos? Cosa que era mentira, porque eran servidores del pueblo romano, tenían que pagarle tributo en su propia tierra. Si nosotros un padre tenemos que ser Abraham, y dijeron, si su padre fuera Abraham, me entenderían, porque él me entiende, él me entendió, yo estuve en su día. Abraham hizo la voluntad de mi padre, que está en el cielo. Ustedes también la harían, porque mi padre es quien me envió. Entonces, ellos le dijo, vuestro padre es el diablo. Jesús mismo se lo dice textualmente. Vuestro padre es el diablo. Porque ustedes querían matarme. Gloria a Dios. Ustedes querían matarme. Y el Satanás, que es homicida. Entonces le dice, Satanás es mentiroso. Y cuando habla mentira de suyo, habla porque él es padre de mentira. Entonces, vamos a aclarar esto. Entonces, si ellos por hacer maldad o por no hacer el bien, hacer lo correcto, aceptar a Cristo, eran hijos del diablo, que se lo dice Jesús, no se lo digo yo. Juan el Bautista se lo dice de otra manera. Generación de víbora.
refiriéndose a la serpiente antigua. Es decir, también le dijo hijos del diablo. Gloria a Dios. Pero lo que queremos es separar, ¿verdad?, lo que significa los hijos de Dios y los hijos de Caín, o los hijos de los hombres. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué sucede aquí donde está el yugo desigual? El yugo desigual está en que había un bando que hacía lo bueno y el otro bando que hacía lo contrario. ¿Qué sucede? Que cuando comenzaron a multiplicarse la descendencia de Caín, bueno, pues eran mujeres hermosas, los hijos de los hombres, que, ¿verdad?, tenían sus mujeres o su familia, pero empezaron a mirar hacia el otro lado y comenzaron a enamorarse, comenzaron a tomar entre sí. Y hay otra teoría teológica que hay por ahí que dice que cuando se refiere a los hijos de Dios, que eran ángeles o vigilantes que habían sido puestos para vigilar la tierra, y que como eran ángeles, cuando se fijaron en las hijas de los hombres, se enamoraron. Bueno, esa es otra postura. Pero yo me inclino por la que ya le expliqué hace unos momentos sobre los hijos de Caín y los hijos de Set. Entonces, ¿cuál fue el yugo desigual? ¿Por qué Dios no quiere yugo desigual? Bueno, cuando estos hijos de Dios se fijaron en las hijas de la descendencia de Caín, estas mujeres tenían culturas distintas. Quizás practicaban hechicería, bebedera, orgía y todo tipo de cosas, y fueron corrompiendo lo que es la descendencia de Set. Por ende, Dios decide raer la tierra. Y eso es lo que acarrea, eso es lo que puede acarrear andar buscando en el mundo cuando dentro del pueblo de Dios hay. Vemos en el capítulo 24, gloria a Dios, de Génesis, donde Abraham le dice a su siervo, el que administraba todo lo que es de Abraham, le dice: mira, ve, búscame allá a mi parentela, esposa a mi hijo, a su hijo Isaac. ¿Y qué sucede? Le dice: pero mira, no lo deje allá, porque Dios le había dado una promesa. Abraham está aferrado a su promesa, por ende es llamado el padre de la fe, era un hombre de fe. Entonces, ¿qué sucede? Que él no le eligió de ahí porque esas tierras de Canaán estaban llenos o sea, habitaban gentes idólatras, gente malo, gente voraz, gente con su corazón lleno de maldad y de costumbres paganas, y por ende él no quería que su hijo se contaminara con eso, sino que buscara una familia formal. Es decir, aquí se aplica lo que es evitar el yugo desigual. ¿Por qué en Éxodo capítulo 2, versículo 21, vemos que la esposa de Moisés es llamada Séfora, hija de Jetro, sacerdote de Madián? Cuando Moisés tuvo que huir de Egipto por la causa de que mató al egipcio, llega a Madián y allí se encuentra con las hijas de Jetro y él la defiende. Esa es otra historia, ¿verdad? Él la defiende y de ahí él se queda a vivir en la casa de Jetro y se casa con Séfora y ésta le dio hijos. Entonces, ¿qué es lo que pudo haber sucedido? Que en este caso no sucedió así, sino que ella se llevó de la educación y de la fe de su esposo. Pero ¿qué pudo haber sucedido? Que si él era persuadido como fueron otros, por ejemplo, en el capítulo 16 de la primera parte del libro de Reyes, vemos que el rey Acab se casa con Jezabel, o esa era su esposa, ¿verdad? Entonces, esta mujer persuadió a todo el pueblo, incluyendo al rey, a adorar las imágenes de Acera y las imágenes de Baal, la estatua de Baal. Entonces, ¿qué sucede? Que esto es contra la voluntad de Dios.
Si esta mujer hubiese sido de la misma cultura israelita y hubiese sido israelita, quizás las cosas hubieran sido distintas. Quizás no hubiese visto idolatría porque iban a tener la misma cultura. El yugo iba a ser igual si hubieran sido siervos de Dios los dos. Y sus hijos hubieran sido así. Entonces, esa fue una de las cosas que Dios le ordenó a su pueblo, a que no buscara por otro lado, a que no se mezclara con tierra pagana, que no se mezclara con pueblos paganos. ¿Por qué? Porque a esto es que puede conducir. No siempre se da el caso así, eso está claro. No siempre se da el caso así porque vemos el caso de Ruth, que decidió seguir a su suegra y conseguir un esposo, que en este caso fue Boaz, y esta de aquí desciende, ¿verdad? Que era abuela de David. Entonces, no siempre sucede así, pero puede darse el caso y esto es lo que queremos evitar. Dice, gloria a Dios, en segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 14, dice, no unáis a yugo desigual. Porque ¿qué sucede cuando hay un yugo desigual? Cuando una gente se une a otra persona de otra religión, resulta que cada quien va a luchar por sus creencias. Entonces, los hijos no van a ser inducidos solo por su creencia, sino también por la otra creencia. ¿Y qué sucede? Que es muy probable que tarde o temprano sus hijos se queden involucrados con una creencia falsa. Por eso es que Dios no quiere que nosotros nos unamos a yugo desigual. Y claro, dice Jesús, dos no andan juntos si no están de acuerdo. Y estar de acuerdo en el Evangelio en cuanto a la fe es aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. Ambos. Por eso es que el creyente debe buscar dentro del pueblo de Cristo, para que luego no tenga pesares. Y si le llegan, porque la vida es un proceso, y si le llegan, pues Dios lo va a respaldar. Así es que por esta situación y otras situaciones es que Dios no quería que su pueblo se juntara con pueblo pagano. Bueno, se da el caso también de que en Esdras, en el capítulo 10, versículo 1 en adelante, allí el pueblo tiene un gran llanto tremendo porque hubieron muchos hombres que se juntaron con mujeres de Babilonia. ¿Y qué sucede? Que Dios estaba airado, Dios estaba en disgusto con el pueblo y Esdras estaba orando y clamando, gimiendo. Entonces hubo que tomar la decisión de despedir a todas esas mujeres con sus hijos. Es decir, esos hombres tuvieron que desprenderse de esas mujeres que querían, pero también de sus hijos. Y la ira de Dios cesó. Gloria a Dios. Usted diría, no, pero que Dios lo separó de su familia. No, lo que sucede es que ya Dios se lo había dicho. Y por ende, los líderes a cargo tuvieron que tomar esta decisión. Así es que ya usted sabe, mi hermano, Dios le bendiga y le guarde. Recuerde suscribirse y darle like, compartir y seguirnos en todas nuestras redes. Así es que Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima.